El día domingo, el título del mensaje era el sacrificio que ofreció Elías, hermanos, y solamente una reseña para continuar hoy. Habíamos hablado de que nosotros sí vemos y nos alegramos con el fuego que descendió cuando Elías ofreció el sacrificio delante del Señor, pero revisando las escrituras, hermanos, y el Espíritu de Dios nos mueve a hacer preguntas, porque el Señor sí quiere que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo ahí. Y la pregunta era: ¿qué sacrificio ofreció Elías en el altar? Solamente tomó al azar un buey, lo despedazó, hizo todo lo que hizo, hermanos. Pero al revisar Levítico en el capítulo 1, hermanos, nosotros nos damos cuenta qué sacrificio hizo, y vayamos ahí, Levítico capítulo 1. Leamos los primeros versos de lo que el Señor le llamó a Moisés y habló con él. Dice Levítico 1:1. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Si todo tiene un sentido, tiene una hilaridad, hermanos, porque el Señor dijo que Israel iba a levantar el tabernáculo y que el Señor desde ahí les iba a hablar, les iba a bendecir, ¿sí? Diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, y que el Señor hable a su pueblo. Siempre será una bendición, hermanos, siempre traerá vida. Y el Señor está cumpliendo lo que les había dicho hace poco tiempo atrás: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, ahí dice macho, esa palabra sin defecto quiere decir perfecto. Macho perfecto lo ofrecerá de su voluntad. Y habíamos visto, hermanos, que esa palabra de su voluntad no quiere decir lo que nosotros entendemos. O sea, si quiero ofrezco, si no quiero no ofrezco. No, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta cuál es el sentido de las ofrendas, de los holocaustos, de los sacrificios. Y Elías lo sabía, hermanos. Y la palabra ofrenda quiere decir acercamiento, acercarse a. Entonces Elías estaba acercando al pueblo. Él veía la necesidad, y el clamor del Espíritu a la vida de Elías era: acércame al pueblo. Ese es el corazón de Dios: acércame al pueblo, hermanos. Y cuando el Señor nos habla y hay una voz que trae la palabra del Señor, quien sea, hermanos, el Señor está clamando, y el Espíritu de Dios está clamando: acércame a mi pueblo, que mi pueblo se acerque. Esa es la ofrenda. Y por eso él sabía que a través de la ofrenda, de ese acercamiento, de ese camino de acercamiento, era la manera en que el pueblo se iba a acercar a Dios, y Dios se iba a acercar al pueblo. Amén. No es en vano, hermanos, todas las cosas que hacemos y que el Señor ha determinado. Sí, de su voluntad lo ofrecerá. Esa palabra de su voluntad, ustedes pueden revisarlo, quiere decir de su deleite. Pero va en dos vías, o sea, tiene que ser un deleite para Dios. Pensar que lo que yo voy a ofrecer, de la manera que me voy a acercar, con lo que me voy a acercar en mis manos, tiene que ser un deleite para el Señor. Por eso dice sacrificio perfecto, un animal perfecto, hermanos. Sí, y ese animal, dice el libro de Hebreos, por la vida de Cristo, dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron. He aquí yo vengo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Sí, y en otra parte dice que más que bueyes y que ovejas es un corazón humillado delante del Señor. Amén. El hacer su voluntad es eso, hermanos. Pero, hermanos, dice de su deleite, o sea, algo que traiga gozo al corazón de Dios. Sí, nuestra actitud, nuestra forma de alabarle. Y el sacrificio, hermanos, a veces nosotros actualmente lo hemos reducido a la alabanza.
Y no es solamente eso, hermanos. Entonces, algo que le agrade, pero también, hermano, algo que nosotros en nuestro corazón, con el Espíritu de Dios y el testimonio del Espíritu, tengamos en nosotros mismos ese testimonio de que hemos agradado a Dios, de que no lo hemos presentado la ofrenda de cualquier manera, de cualquier forma, desfigurada, despedazada, de cualquier forma, no, sino de una manera correcta, agradable. Porque, hermanos, eso va a traer convicción, certeza, gozo a nuestro corazón, hermanos. Gozo a nuestro corazón. Entonces, en ese sentido, nosotros también vamos a salir deleitados delante de la presencia del Señor, felices, alegres de habernos acercado de la manera correcta de su deleite. Que vea, y el Señor podría preguntarnos: ¿la ofrenda que me has ofrecido ha traído deleite a tu corazón? Tienes libertad para decir: oh, qué deleite ha sido traer esta ofrenda delante del Señor, de su deleite, hermanos. Sigamos. Dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para expiación suya, para perdonar sus pecados. Sí, Juan el Bautista vino predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que él trajo el bautismo para arrepentimiento, para perdonar nuestros pecados, hermanos. Oh, hermanos amados, nosotros todavía fallamos, ¿verdad? De palabra o de hecho, todos ofendemos. Sí, y la ofensa, herir a un hermano, sí es pecado, hermanos. Amén. Sí es, hermanos. Y otras cosas. Estaba revisando también y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué suben tantos pensamientos a nuestra mente? Y me puse a revisar acerca de los pensamientos. Y la Escritura dice que los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, las disensiones, ¿salen de dónde? De nuestro corazón, ¿verdad? Pero de un corazón no transformado, de un corazón que no se ha alimentado de Dios. Y la forma de alimentarnos de Dios, hermanos, también es traer ofrendas a Él. Traer ofrendas, porque Él va a perdonar nuestros pecados. Él nos va a dar gracia, hermanos, para que nosotros salgamos de la situación incorrecta de nuestra vida. Amén. Y si estamos caminando bien, Él nos va a dar mayor gracia, hermanos, mayor luz. El camino se acorta hacia la meta. Ya no lo vemos tal vez tan lejos, sino deleitoso, con la gracia de Dios. Entonces, para perdón, para expiación, para lavar tus pecados, para darte gracia. Y Elías estaba haciendo eso, hermanos, acercándole al pueblo. Sí, el pueblo necesitaba la presencia del Señor. Y Elías entendía que debía ofrecer sacrificios al Señor para que Dios también se acerque al pueblo y responda de la manera que respondió. Hermano amado, ¿quieres que el Señor te responda? ¿Quieres que el Señor te hable? ¿Quieres que el Señor actúe en tu vida, hermanos? Hermano, tienes que ofrecer ofrendas agradables al Señor. Hermanos, y es cierto, solo hago un paréntesis, no solo ofrendas espirituales, sino ofrendas tangibles también, porque eso también agrada al Señor. Es parte de nuestra vida espiritual y comunión con Dios, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Sí. Entonces, camino de acercamiento. Y el sacrificio, hermanos,
es dar al Señor. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, ¿quién traía la ofrenda? ¿Dios o el hombre que se acercaba al altar? El hombre, hermanos. Traer ofrendas, hermanos, ofrendas espirituales también dice. Pedro dice que debemos traer ofrendas espirituales, hermanos amados. Y por eso Elías sabía, convocó al pueblo: acérquense a Dios. Pero no podemos acercarnos sin tener algo en nuestras manos de por medio, sin un sacrificio, para que Dios mire y Él también se acerque a nosotros. Y entonces Elías estaba ahí ofreciendo el sacrificio para que el Señor perdone a su pueblo y se manifieste de la manera que se manifestó, para que todos tengamos el testimonio de decir: sí, Jehová es Dios, Jehová es el Dios de Israel, Jehová es nuestro Dios. Ese es el testimonio que nadie puede darte. Tú no puedes autosugestionarte, yo no puedo autosugestionarme y decirme: sí, Él es mi Dios, Él es mi Dios. Y después voy con la inseguridad de la carne. Pero cuando Dios se manifiesta, Dios penetra en nuestro corazón, Dios llena nuestras entrañas, Dios llena nuestro ser, el Espíritu de Dios actúa, hermanos. No tenemos que sugestionarnos. Sabemos en nuestro ser interior, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, de que Él es el Dios que nos ha visitado, que Él es nuestro Dios y que ese Dios vivo está en nosotros. Oh, hermanos, alguien podrá decir: tanto las ofrendas. Sí, hermanos, por eso Dios se dedicó tanto tiempo, hermanos, a mostrar cómo su pueblo debe acercarse a Él. Levítico, hermanos, cómo su pueblo debe acercarse a Él, hermanos. Y entonces ahí menciona más adelante, hermanos, sigue mencionando cómo debe presentarse el sacrificio. Amén. Ahora, hermanos, saltémonos eso. Ustedes pueden leer en su casa, hermanos. Vayamos a Romanos. Ahí nos quedamos explicando algo rápidamente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, hermanos. Oh, hermanos, esto es para nosotros que hemos caminado un poco el camino del Señor, y para aquellos que han empezado y están caminando en el Señor, hermanos. Romanos 12 dice: así que, hermanos, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo me puse a ver las palabras importantes de estos versos, hermanos, y yo quiero decirles el sentido de las palabras. Nosotros vemos en el capítulo anterior, les habíamos dicho, hermanos, dice que por la desobediencia de Israel, el Señor nos dio a nosotros los gentiles la oportunidad de la salvación, aunque su plan era ese, pero era un camino, un canal, porque la ley, los profetas, el Cristo son de Israel, dice las Escrituras. Amén. Entonces Él abrió esa puerta, y por la desobediencia de Israel, Él llamó a los gentiles, como dice las Escrituras, que llamaré, y a través de un pueblo que no es mi pueblo, dice, traeré a celos a Israel, para que vean que ese pueblo, sí, que en el cual no era el Dios de ese pueblo, comience a servirle con mayor celo, con dedicación. Y al ver Israel ese celo de ese pueblo, ellos comiencen a darse cuenta y abrir sus ojos y a ver quién es el Dios de Israel, qué hace con los que le adoran, qué hace con los fieles, con los que le sirven. Y entonces de esa manera ellos se vuelvan a su Dios,
para que también les bendiga de esa manera. Pero dice también que por la desobediencia de los gentiles, Dios volverá a injertar a su pueblo. Las ramas desgajadas volverá a injertarlas. Por ese celo, ellos volverán su corazón a su Dios. Y de esa misericordia está hablando en Romanos el apóstol Pablo. Dice, entonces ahí empieza y dice, así que hermanos, os ruego, os suplico. ¿Por qué ruega, hermanos? ¿Por qué ruega? Un corazón que entiende el amor de Dios y la urgencia de acercarse a Dios, hermanos, y escapar de las llamas del fuego del infierno y alcanzar la salvación y el reino de los cielos. Hermanos, va a tener un ruego en su corazón, un clamor, una súplica, con tal de que los corazones que escuchen sean salvos y abran su corazón para el Señor. Amén. Amén, hermanos. Si nosotros tenemos esa comunión con Dios, va a salir ese ruego de nuestro corazón. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios? Que nos dio por la desobediencia de Israel, nos dio sus misericordias haciéndonos salvos y partícipes de su reino. Por esas misericordias, entonces, por lo que Él nos ha hecho partícipes de las riquezas de su gracia, hermanos, presentéis vosotros vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí nos empieza a decir cómo debemos presentar. Hermanos, por todas las escrituras, la palabra sacrificio literalmente quiere decir la muerte de una víctima. La muerte, hermanos. Aun cuando hablan sacrificios de júbilo, Salmos dice que presentemos sacrificios de júbilo al Señor. Pero ¿cómo? Si sacrificio es muerte, muerte con júbilo, ¿cómo compagina las dos cosas? Espero llegar a eso, hermanos, y veremos, hermanos. Porque la iglesia olvida una parte, y la parte que olvida es la muerte. Sacrificio es muerte. Sacrificio quiere decir la víctima que va al altar. Y si nosotros vamos a hacer un sacrificio, hermanos, debemos entender que nos acercamos al altar a morir. Un sacrificio vivo. Y aquí mismo parece que se contraponen los términos. Sacrificio vivo. Pastor, pero ¿cómo? Si la víctima va al altar. Sí, pero en Dios es eso, hermanos. Nosotros necesitamos morir para recibir vida. ¿Sí entendemos, hermanos? Morir a nuestras raíces, morir a lo que somos. Hermanos, un ejemplo claro de eso es la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara, la palabra que menciona esa vara es, el sentido y la idea es una vara seca que ha sido arrancada de su raíz. Sí, esa vara seca, por la potencia de Dios y la misericordia, de esa vara seca volvió a brotar vida. Y ese es el sentido, ir al altar, depositarnos en Él, tendernos en el altar. Dice que el sacrificio debe ser cortado en piezas, en pedazos. ¿Qué quiere decir en nosotros? Abrir nuestro corazón, señalar nuestras áreas fuertes, señalar nuestras áreas débiles, entregarlo todo. Sí, abrir, cortar nuestro corazón. Déjenme expresarlo así: cortar nuestro corazón sin que quede nada, hermanos, nada en nuestras manos, todo para Él. Y Él va a actuar, hermanos, porque si nosotros guardamos algo de nuestro corazón en nuestras manos para nosotros mismos, esa será nuestra debilidad, hermanos, y esa será nuestra lucha, porque en esa área no recibiremos gracia, no recibiremos el favor,
y estaremos luchando y luchando y luchando, pero el sacrificio debe ser partido en piezas y todo debe exponerse al fuego y ponerse en el altar, hermanos. Amén. ¿Sí entendemos, hermanos? Que el Señor vaya renovando nuestro entendimiento. Por eso muchas veces nosotros tenemos luchas, hermanos, porque hemos partido el sacrificio en piezas, pero en nuestras manos queremos tener el control de alguna de las áreas de nuestra vida. No hemos puesto todas las piezas en el altar, y estamos luchando, hermanos. Estamos luchando. Oh, hermanos, por eso el Señor nos llama. Qué misericordia de Dios, darnos, Señor, darnos a nosotros no lo que merecemos, sino de su corazón benevolente y misericordioso. Amén. Amén, hermanos. Entendemos por qué el Señor quiere que presentemos ofrendas, hermanos. Sí. Y Elías estaba haciendo, perdonen que repita eso, porque para mí es impresionante, hermano. Yo por años lo he leído. Ay, qué lindo, el Señor va a responder por fuego. No, pero era el sacrificio, hermanos, porque a Dios le agradó, porque había un hombre con el espíritu de arrepentimiento, un hombre con la comunión con Dios, un hombre que Dios le había dado el poder de acercar al pueblo, al Dios de ese pueblo. Oh, hermanos, qué lindo que podamos nosotros, cada uno de nosotros, ser ese hombre que acerca a su pueblo a Dios. Qué precioso, hermanos. Sí, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí vamos a recibir vida. Esa rama seca va a recibir vida, hermanos. Va a recibir vida, pero el sentido de esa palabra viva también es que los demás nos vean que en nosotros hay algo vivo, hay algo que emana vida, hay algo que es diferente. Ya vamos a ver más adelante, lo dice. Un sacrificio vivo, que cuando tú hables, cuando tú obres, cuando tú hagas tu trabajo, cuando tú tengas una relación con los demás, se note que hay algo que tiene vida en ti, algo diferente, algo que los demás no lo tienen, que solo lo tienen los hermanitos que sacrifican su tiempo para Dios, sus recursos para Dios, su oración para Dios, su dinero para invertir en una Biblia, que esté bonita la Biblia, que invierte su tiempo en sacrificio, que deja de trabajar porque tiene que ir a la iglesia a encontrarse con Dios, que lo tienen. Y acá dice, hermanos, santo, esa palabra santo quiere decir puro, moral y ceremonialmente puro, santo, perfecto. Entendemos, nosotros no somos perfectos, hermanos, todavía, en el sentido de la perfección del Cordero, pero vamos hacia la perfección, dice el apóstol Pablo. Anima a la iglesia y dice, vamos hacia la perfección. Y en esas áreas que Dios nos ha dado la victoria, hermanos, esas áreas van a mostrar vida, pureza, rectitud, santidad, que no son inalcanzables, hermanos, que solo tenemos que hacer una cosa, hermanos: traer ofrendas al altar, porque eso también denota un rendir de la voluntad de aquel que se acerca al altar. Todos nosotros sabemos, hermanos, que cuando nos vamos a acercar al altar, cuando vamos a venir a la iglesia, cuando vamos a orar, cuando vamos a leer la Biblia, con la esperanza de que Dios nos hable algo, nos acercamos, hermanos, al altar con la esperanza de que algo muera en nosotros y lo vivo de Dios se manifieste. Señor, ¿cuándo voy a manifestar tu vida? Amén. Amén, hermanos. Pero con paciencia, hermanos, Él hará su obra.
Hermanos, hay tiempos en que nosotros queremos manifestar la vida del Señor plenamente, hermanos, pero Él irá haciendo su obra paso a paso, hermanos. Pero en lo puro, en lo santo, en lo que Dios ha obrado, en lo perfecto, mostremos esa vida, en lo que Él ya ha obrado en nosotros. Amén, hermanos. Amén, amados hermanos. Puro, santo, sí, un cuerpo santo, agradable a Dios, que se agrade, hermanos, que sea placentero, que sea agradable nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro ser. De esa ofrenda el Señor se agrada, hermanos. Y cuando Él se agrada, hermanos, inclina su rostro y mira, porque hay un olor grato, hay un olor que le agrada, hay un olor que le llama la atención. Sí. Déjenme expresar lo que yo cuando estudiaba esto me imaginaba. Dios que tiene que atender miles de hijos, y Él está ocupado en los cielos atendiendo a un hijo, al otro hijo, y que el otro hijo está ocupado, y que el otro hijo ya se va a ir por al abismo, y Dios le comienza a llamar, y de pronto un hermanito, un cristiano está ahí, dispuso su corazón a presentar un sacrificio al Señor, y ese sacrificio es grato. Y dice la Biblia que ese sacrificio eleva un olor a Dios. Y no es figurativo, hermanos, es real. Y el Señor tan ocupado bendiciendo a sus hijos y cuidando de sus hijos, y de pronto Él comienza a oler algo grato, algo que está agradable, porque hay uno de sus hijos que ha determinado ofrecerle un sacrificio en esta tierra que es el estrado de sus pies. Y en todos sus quehaceres el Señor comienza a percibir: huelo un olor grato. ¿De dónde viene ese olor? ¿De dónde viene ese olor? Y figurativamente, hermanos, figurativamente deja a sus ángeles que protejan a sus hijos, aunque Él no se desentiende de nosotros. Solo estoy imaginando, hermanos, para ilustrar lo que quiere decir aquí. Y huele, y el Señor se vuelve y localiza ese olor, y Él inclina su rostro y mira a ese hijo suyo que con agrado y deleite y regocijo, quebrantamiento y muerte está ofreciendo un sacrificio. Y ese olor ha llegado a los cielos, y no solo que ha llegado, sino que ha atraído la atención del Creador de todo el universo. Y ahora el Creador del universo mira con sus ojos a ese hombre y le habla y le bendice y se alegra con su hijo. Eso sucedió en la cruz, hermanos. Eso sucedió con el Señor. Sucedía día a día, y puede suceder con nosotros, hermanos, porque Dios no ignora el sacrificio, porque Dios no ignora. Ustedes vinieron hoy haciendo un sacrificio, hermanos, porque es cierto, hermanos, debemos dejar todo, levantarnos en una hora que tal vez no es normal para nosotros, arreglarnos y dejar todo listo para que cuando regresemos, después de hacer un sacrificio agradable para el Señor. Pero el Señor no ignora el sacrificio, hermanos, y eso hace que el Dios del universo se acerque a su pueblo. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Él sigue diciendo, hermanos, y después de eso dice que es vuestro culto racional. ¿Qué eso quiere decir? ¿Qué es lo correcto como hijos de Dios? Esa palabra culto es rendirse. Está diciendo, de esa manera su pueblo tiene que rendirse
a Dios. Es la manera correcta de rendirte a tu Dios. Y después dice en el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo. Oh hermanos, si ven el cambio, yo no quiero salir de esa esfera de comunión con Dios. Y ahora es como que nuestros ojos se vuelven ya a la naturaleza, a lo común y corriente. No os conforméis a este siglo. Esa palabra conformarse, la Biblia de las Américas dice no os adaptéis. No es la traducción correcta. Esa palabra conformarse quiere decir no tienes que dejarte moldear por este siglo. No te dejes moldear por este mundo, por sus pensamientos, por lo que llaman necesidad. No te dejes moldear. No te dejes moldear por este siglo, porque este mundo busca lo superficial, lo fácil. No busca hacer sacrificios. Sí, la vida cristiana es así, hermanos. No es, ay, hermano, qué difícil. No, hermano, eso le agrada al Señor y eso atrae su atención. Amén. No te dejes moldear por el pensamiento de este mundo. No te dejes moldear por la forma que este mundo se comporta. Busca su alimento, busca su paz espiritual. El mundo busca su paz espiritual y va a la yoga, a la meditación, va a esto, va al otro. No, hermanos, el Señor trae paz y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque esa paz es una paz profunda, hermanos amados, que es el fruto del sacrificio en la cruz. Porque Isaías dice, se me fue el verso, el fruto de nuestra paz fue sobre el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, es lo que dice Isaías. Él recibió el castigo para que nosotros tengamos paz. Sin ese sacrificio nosotros no tendríamos esa paz. Cristo no nos hubiera ofrecido esa paz, y el mundo no nos puede ofrecer esa paz, porque ese sacrificio no puede hacer el mundo, sino Cristo y nosotros siguiendo sus pasos. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice: no te dejes moldear. Presenta de la manera que es correcto los sacrificios. Preséntate tú mismo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es la manera correcta en que sus hijos verdaderos presentan los sacrificios. No te dejes moldear por este siglo malo, corrompido, perverso, en tus estudios, en tu trabajo, en tu hogar, en tu juventud, en tu adultez, en tu vejez. No te dejes moldear por el pensamiento de este siglo. Presenta sacrificios y Dios va a moldear tu vida. Y aquí dice, más abajo dice: sino transformaos. Esa palabra es metamorfosis. Y si ustedes revisan cuando el Señor Jesucristo se transfiguró en el monte, ¿se acuerdan? Dice que cambió la apariencia de su rostro y que sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes. Es la misma palabra, hermanos. Sino transformaos. Sí, transfiguraos. Cambiar de forma. El ejemplo clásico que siempre ponemos, la mariposa monarca, de un gusano, de una oruga, a una mariposa hermosa que no tiene nada que ver con una oruga. Totalmente diferente. Y así dice: transformaos, transfiguraos. No te dejes moldear. Presenta ofrendas, preséntate a tu Dios. Llama, atrae la atención de tu Dios a través de los sacrificios.
siendo un sacrificio vivo, santo, puro y agradable. Y vas a tomar otra forma, vas a ser moldeado por lo celestial, por el Padre eterno, por el Cordero. Oh, hermanos, ¿cuántos pensamientos todavía se vinculan a este mundo? No, es que tengo que hacer esto porque si no, no voy a sobrevivir en este mundo. No, hermanos, el Señor sabe y nos ha creado con nuestras necesidades. Y Él cubrirá esas necesidades. Pero también Él quiere que nosotros seamos moldeados por lo celestial, por lo eterno, renovados, transformados por medio o a través de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar. ¿Qué es renovar? Hacer nuevo nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Acercándonos al altar como sacrificio vivo. Es lo que Pablo nos está mostrando. Y está hablando a los romanos, hermanos. Uno de los imperios más perversos. Roma, hermanos. Dice que para un cristiano de esa época, ir a Roma o vivir en Roma era lo peor. Era la lucha más grande que un cristiano podría experimentar en esa época. La lujuria, la inmoralidad, la glotonería, la conspiración, la muerte, las ansias de poder, la locura de sus emperadores. Y Dios llamando a los romanos, Dios llamándonos a nosotros, hermanos, renovaos vuestro entendimiento. ¿Cómo? Acercándonos a ofrecer sacrificios al Señor y siendo nosotros ese sacrificio vivo, olor fragante que llama la atención de nuestro Creador, por así decirlo. Que en el cielo se hace una pausa, un alto, para mirar tu sacrificio agradable, honroso para Dios, que le trae gozo. Oh, hermanos, procuremos presentar esos sacrificios y procuremos ser ese sacrificio. Y por eso Dios, por ese hombre que acercó al pueblo a Dios y acercó a Dios a su pueblo, por ese hombre Dios respondió con fuego. Meditemos un momento, hermanos, escudriñemos nuestro ser, nuestro corazón. Traigamos a memoria nuestros sacrificios que hasta hoy le hemos ofrecido. Cierren sus ojos, hermanos, y tomemos una decisión en nuestro corazón. Y que la decisión sea a través de esos sacrificios llamar la atención de nuestro Dios, el creador de toda la tierra, hermanos, el que puede moldearnos a la imagen de lo celestial, no de lo terrenal, sino de lo celestial, de lo santo, de lo perfecto, de lo puro, que paso a paso lo iremos logrando, hermanos. Pero en lo que hemos tenido victoria por la gracia de Cristo, mostremos lo vivo, mostrémonos como sacrificio vivo, hermanos. Y lo vivo se mostrará, porque no seremos moldeados a este mundo, a este siglo. Si no, no habrá diferencia. Se verá la diferencia cuando el Señor esté moldeando nuestras vidas, porque los demás verán y dirán: no, este no es moldeado de la manera que nosotros hemos sido moldeados, sino este es moldeado de otra manera, con otro pensamiento, con otras metas, con otros deseos, con las necesidades iguales, pero con otras metas y otros deseos.